del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. De los procedimientos no contenciosos que ustedes pueden realizar ante un notario público respecto de una sucesión testamentaria o intestamentaria. Hablaré de estos procedimientos no contenciosos, hablaré acerca de las etapas en las cuales se desarrollan, como es la radicación, el nombramiento de albacea, la designación de herederos, las publicaciones, el inventario, avalúo, la administración y rendición de cuentas, los proyectos de partición y la adjudicación. Pero antes de poder entrar en materia, les quiero platicar a ustedes que no tenemos una cultura del testamento. Nos ha agarrado con los dedos en la puerta la pandemia. Lamentablemente, en México, esa cultura no se ha venido desarrollando adecuadamente, a pesar de la difusión que se han venido formulando a través de años con el mes del testamento, septiembre, mes del testamento. Muchas personas creen que otorgar un testamento es cuando una persona se va a morir o ya tiene una enfermedad terminal. No lo hacen como un acto responsable, que es un acto no solamente jurídico. Yo siempre he creído que es un acto de amor en favor de la familia. Y este acto jurídico y este acto de amor tiene muchos beneficios. El otorgar un testamento público da certeza jurídica, es dar disposiciones claras y perfectas respecto de qué quieren que se hagan con sus bienes cuando la persona muere. Si no hay testamento, lo único que dejan o lo único que heredan son problemas. Hay mucha confrontación de las familias cuando no hay una disposición testamentaria. Pero si sumado al asunto de la controversia familiar, siempre hay fenómenos externos que derivan de la conducta humana. Y esa conducta humana es cuando intervienen, aparte de los herederos o los presuntos herederos, pues la esposa, los hijos, la suegra, proporción o la mejor parte que le pudiera corresponder. Por eso es importante que tengamos que alentar acerca de una cultura del testamento en México. Fíjense ustedes, el testamento es muy rápido de hacerlo. Ustedes pueden acudir no solamente en el mes de septiembre, sino en cualquier parte del año. Esta pandemia nos está dando una lección muy importante, porque ha dejado a muchas familias en estado de incertidumbre jurídica. ¿Por qué incertidumbre jurídica? Pues porque muchas personas con este asunto del virus han fallecido y no han otorgado o no han dejado. Tenemos varias lecciones. Y varias lecciones porque aquellas personas que han fallecido por el asunto del COVID, lamentablemente si no han otorgado o no otorgaron en su momento oportuno un testamento, pues van a dejar incertidumbre jurídica a sus familias. Esta lección nos llama a que seamos precavidos, tengamos esa prevención del futuro, esa prevención que nos permita dar un legado o una herencia a nuestros hijos conforme a la voluntad que nosotros, en cualquier entidad de la República, en la Ciudad de México, una persona puede otorgar un testamento, tenga bienes o no tenga bienes. ¿Quién tiene derechos de poder otorgar? Una persona que sea mayor de 16 años. ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, ¿qué requisitos se necesitan? Bueno, se necesita identificarse con una credencial oficial, con su acta de nacimiento, y es muy importante el CUR, porque cuando la persona comparece ante el notario a celebrar un acto solemne donde va a dictar su disposición testamentaria, el notario tiene que redactarlo en escritura pública y al término de ello tiene que emitir o enviar un informe al Archivo General de Notarías para que se suba a un sistema nacional de testamentos. Cuando cada persona va a una notaría en la República Mexicana, el notario está obligado a enviar un informe al Archivo General correspondiente para que se suba a esta plataforma nacional y se tenga identificado que la persona determinada otorgó testamento público abierto ante notario, en qué fecha y ante qué notario. Como ustedes saben, el testamento pueden cambiarlo, modificarlo, revocarlo en cualquier tiempo. El que tiene validez es el ulterior, es decir, el último que fue otorgado. Es importante que lo tengan. Fíjense ustedes, el notario tiene que tener certeza jurídica de la persona que va a otorgar un testamento. ¿Y en qué nosotros certificamos esto?
Primeramente, tenemos que determinar la capacidad física y jurídica de las personas. Una persona que se encuentra lúcida en tiempo y circunstancia, pues, tiene no solamente la capacidad para otorgar un testamento. Si una persona ya está enferma o está en un hospital con un suero, con oxígeno, o ya no está, ya no tiene capacidad jurídica, la capacidad jurídica es que ya no puede responder, ya no se puede gobernar por sí, a pesar de que, porque ya no está tan lúcida. Una persona que le da una embolia o que tiene una enfermedad terminal, que ya no puede hablar, difícilmente puede hacer un testamento. Los notarios tenemos que certificar adecuadamente a la persona. ¿Y por qué tenemos que certificar? Para evitar problemas. Nosotros damos certeza jurídica y, como se lo señalo, es un acto solemne que se hace ante el notario. ¿Qué hacemos nosotros? No solamente de certificar la capacidad física o jurídica, tenemos que verificar que la persona no esté siendo presionada, no exista dolo, no haya vicios del consentimiento. A veces, cuando se presentan a una notaría, a veces llegan presionada la familia o el papá o la mamá, y llegan con todos los hijos. Llegan con todos los hijos y, a ver, pues, con toda la pena se tiene que hablar solo y exclusivamente con el testador. Eso da certeza, da tranquilidad a las personas que van a hablar con el notario cuando son mayores de edad. Normalmente se le piden 2 testigos para que certifiquen que también la persona se encuentra en tiempo y circunstancia, es decir, que tiene la capacidad física para otorgar un acto de locación. Fíjense ustedes, y voy a entrar un poco al tema de lo que es un procedimiento no contencioso. Un procedimiento no contencioso, para que ustedes lo sepan, es aquel donde no hay controversia. No hay controversia. El artículo 4.77 del Código de Procedimientos del Estado de México, del Código Civil del Estado de México, señala este tipo de procedimientos. Hay facultades que le dan al notario, también en lo dispuesto del artículo 66 al 73 del reglamento de la ley del notariado. Igual lo preciso de lo que dispone el Código Civil del Estado de México, que me imagino que en todas partes de la República Mexicana debe ser similar. Pero entrando un poco en materia, se puede hacer un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario. Lo repito, testamentario es cuando hay un testamento y fue otorgado en tiempo y en forma, con capacidad física, jurídica respectiva, ante cualquier notario del país. Esa es una sucesión testamentaria. Una sucesión intestamentaria es cuando no hay testamento. Por eso, repito, estos procedimientos contenciosos, aunque sean testamentarios o intestamentarios, tienen que tener como base lógica, principalmente, que no haya controversia de ninguna de las partes. Porque si iniciando el procedimiento hay una controversia de cualquiera de los presuntos herederos que estén inconformes a alguna circunstancia, el notario tiene que cerrar el procedimiento y en todo caso tendrían que llevarlo ante el juzgado respectivamente de los familiares. ¿Qué beneficios otorga el hacer una sucesión testamentaria o intestamentaria ante el notario? Primero, los costos. Son costos accesibles, es un procedimiento rápido, del que hablaré en unos minutos, es un procedimiento rápido y que da mucha certeza jurídica a las personas que intervienen. ¿Cómo inicia este procedimiento? Primeramente voy a hablar del procedimiento no contencioso de un sucesorio testamentario. Bueno, cuando hay un testamento, los presuntos herederos o los que están señalados en testamento acuden ante un notario para iniciar un procedimiento de sucesión testamentaria. Aquí es importante que lo señale. Solamente el notario puede conocer cuando son mayores de edad. Es decir, que si hay menores de edad o incapacitados, el notario no puede intervenir en este procedimiento sucesorio testamentario. Quiero platicarles, ¿cuál es el primer paso que se hace? Bueno, hay una petición formal que solicitan los presuntos herederos o legatarios al notario para que inicie el procedimiento
Y lo que hacemos nosotros es, primeramente, pedir informes. Son 3 informes que se piden en el Estado de México, seguramente en la Ciudad de México o en otras entidades de la República también se hace. Un informe al Archivo General de Notarías para que se verifique en la Plataforma Nacional del Sistema Nacional de Testamentos que efectivamente el testamento que se tiene es el último otorgado por el testador o el de cuyos. Es importante determinarlo porque probablemente los herederos tengan un testamento que ya no corresponde y, como se lo señalo, solamente tiene validez el último testamento que otorgó el testador. Se pide un informe al Archivo General de Notarías, se pide un informe al Registro Público de la Propiedad por si existiera la presunción de que existe algún testamento hológrafo inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y también se solicita un informe al Poder Judicial, al archivo del Poder Judicial, por si existiera memoria testamentaria alguna del testado. A partir de ese momento, con los informes respectivos, el notario obviamente pide las documentaciones respectivas. Pues primero, el testamento, el acta de defunción, las actas de nacimiento que hagan obviamente la vinculación consanguínea de las personas, y el notario prepara una escritura o un instrumento notarial que es una radicación de la sucesión testamentaria a través de un procedimiento no contencioso ante notario. En esta radicación, con la comparecencia de los presuntos herederos o legatarios y con la intervención de 2 testigos, porque así el Código Civil lo establece para iniciar un procedimiento sucesorio en el Estado de México. El notario lo que hace en el proemio, redacta la radicación, donde va a constar también la designación van a reconocer primeramente los herederos, la validez del testamento. Segundo, se van a reconocer como herederos o legatarios y van a ratificar el nombramiento de albacea. Fíjense, por eso es muy importante el asunto del testamento, porque en el testamento hay grandes trazos que la gente tiene que conocer. En el testamento, cuando uno se otorga, no solamente su disposición testamentaria de todos sus bienes presentes, futuros, bienes inmuebles, acciones, depósitos, seguros, todo, bienes, muebles, menaje de su casa, lo que sea necesario. Hay una disposición clara y perfecta dictada por el testador, pero hay algo también muy importante. El testador designa a su albacea. ¿Quién es el albacea? Sé que mucha gente de la sociedad no está escuchando, pero el albacea solamente en términos prácticos es el representante del de cuyos, que es el de cuyos, la persona que murió o que falleció, y que es motivo de la propia sucesión respectiva. A partir de este momento, pues se inicia también pero no estoy hablando de este asunto porque me bloqueé. ¿Por qué es importante el asunto del albacea? Y lo comparo con un juicio, porque ustedes que están metidos en el litigio, seguramente cuando llevan un sucesorio intestamentario en un juzgado, es muy difícil ponerse de acuerdo para nombrar un albacea. Porque a veces hay mala información. Creen que el albacea se va a quedar con todo, que no va a dar respuesta, o nomás por insidia. Y eso obviamente retrasa procedimientos que son costosos y que no solamente generan un costo económico, generan un costo judicial, pero ¿saben qué más genera y que la gente no entiende? Un costo emocional, que ese es el costo más severo que puede tener, porque a veces las familias se fragmentan completamente, y no tanto por los bienes, sino por ese tipo de emociones que lamentablemente no se saben administrar. Pero bueno, regresando al tema del procedimiento sucesorio testamentario. Como le dije, se hace la radicación, se reconoce la validez del testamento, se reconocen como herederos y se ratifica el nombramiento de albacea. Aquí hay una condición. A veces el testador no le pone cargas al desempeño del albacea.
Como ustedes saben, el albacea puede desempeñar su encargo a través de otorgar una fianza o caución. Si no es así, si el testador lo dispensa, también los herederos, o los presuntos herederos, o los que ya se designaron herederos, tendrán que validar que esto se hace. A partir de ese momento se firma este instrumento notarial que es la radicación, donde van a incluir estos tres aspectos, y al firmar esto, el notario manda un aviso notarial. Seguramente muchos de ustedes han visto en los periódicos de circulación nacional o regional, avisos notariales. Y en ese aviso notarial manifiestan: yo, licenciado fulano de tal, Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, por residencia en Metepec, mediante escritura número tal, volumen tal, hice constar la radicación de la sucesión testamentaria del señor X, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, donde convalidaron el testamento, la designación de herederos y el nombramiento al albacea. ¿Por qué se hace esto? Y se tiene que haber 2 publicaciones cada 7 días, en periódicos de circulación regional, nacional y también en la Gaceta de Gobierno del último domicilio de la persona. Ahorita hablaremos del último domicilio y de las jurisdicciones al respecto. Pero en síntesis, firmada la radicación en este instrumento notarial, designado a los herederos, reconoció el testamento y ratificado el nombramiento del albacea, con las publicaciones se inicia otra etapa más del procedimiento. Es un procedimiento también muy sencillo. Estamos hablando que si se firma hoy una radicación, en 15 días tendríamos que iniciar la segunda etapa, que implicaría del procedimiento no contencioso de sucesión testamentaria. ¿Y esta cómo inicia? Bueno, ahora es responsabilidad del albacea de la sucesión testamentaria del de cuyos, de formular el inventario y avalúo de la masa hereditaria del de cuyos. El albacea, en este inventario y avalúo de los bienes, va a poner todos los bienes muebles que existen, los bienes inmuebles, si hay acciones, si hay derechos hereditarios, si hay depósitos, si hay seguros. Él hará un inventario, como su nombre lo dice, un inventario de toda la masa hereditaria que le correspondía a la persona de la cual se está haciendo la sucesión. Obviamente hay un instrumento notarial que así se establece. A solicitud del albacea se hace y se formula el inventario y avalúo de la sucesión testamentaria a bienes de la persona. En ese mismo instrumento se hace constar la administración y rendición de cuentas por parte del albacea. La administración y rendición de cuentas es de que si dentro de la masa hereditaria del de cuyo existieran algunas rentas de bienes inmuebles o algunos resultados o beneficios de depósitos, inversiones, cosas de esa naturaleza, para que en ese mismo instrumento se plasme adecuadamente. A partir de ese momento, ya teniendo el inventario y avalúo respectivo, la administración y rendición de cuentas que hace el albacea de la sucesión testamentaria del de cuyos. Lo que quiero es que te quedes. No, si apagan el micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Notaría 143. Saludos. Ya me perdí. Bueno, estaba hablando de... bueno, se hace el albacea, hace el inventario y avalúo, hace la administración y rendición de cuentas, y entonces, en un acto posterior, el notario, en un instrumento notarial, a solicitud del albacea y de conformidad con el testamento otorgado por el de cuyos, hace la adjudicación respectiva a favor de los herederos o legatarios respecto de la masa hereditaria. Ahí, obviamente, el notario, ya con toda la información respectiva, pues formula todo lo que le va a corresponder a cada uno de los herederos o legatarios. Si hay bienes inmuebles en ese instrumento, tendrá que redactar
los antecedentes de la propiedad, describir la propiedad, si está debidamente inscrita en el registro público la propiedad, medidas, colindancias, cómo fue adquirido. Si no hay escritura pública, de todas maneras se tiene que poner bajo qué medio fue adquirido, si es a través de un contrato privado, porque son derechos de posesión respectivamente, los que le asisten a los herederos. Y previamente eso hace comparecer ya a los legatarios para que en el instrumento notarial el albacea de la sucesión adjudique a favor de los herederos o legatarios los bienes muebles, inmuebles, depósitos, seguros, inversiones, todo lo que corresponda a la masa hereditaria a favor de los herederos. Obviamente, tratándose de bienes inmuebles, por lo que refiere a los notarios, notario, previo ya a la firma de la adjudicación, el notario tiene que autorizar preventivamente su escritura. A partir de que se autoriza preventivamente su escritura, después el notario lo que hace es que tiene que hacer las declaraciones fiscales respectivas, que aquí hay un beneficio fiscal, bueno, hasta ahora, porque luego cada iniciativa que se presenta en el Congreso Federal, que bueno, espero que no pase, porque ahora hay alguna iniciativa por ahí donde quieren gravar las herencias. Actualmente, en el caso, cuando hay adjudicaciones por herencia, están exentos del pago del impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. Bueno, hasta el momento, espero que siga así. El notario hace la declaración correspondiente del bien inmueble, se tiene que tomar un valor, puede ser que se tengan avalúos respectivos, o en su caso, tomar como referencia los valores catastrales de los inmuebles. El notario manda a enterar el pago correspondiente del impuesto traslativo de dominio. Aquí en el Estado de México es un impuesto municipal y allá en la Ciudad de México es el ISAI, ¿cómo se llama? El ISAI. Impuesto sobre adquisiciones, eso en la Ciudad de México. Pero previamente a este asunto, porque ese siempre es muy engorroso y particularmente en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, antes de pagar traslado de dominio, el notario tiene que solicitar certificaciones municipales, certificado de clave y valor catastral, de no deuda de agua, de no deuda predial, de certificado de zonificación, para que entre todos estos trámites administrativos se pueda ya tramitar y enterar el pago de impuesto sobre la renta. Enterado el pago de impuesto traslativo de dominio y hecha la declaración del impuesto sobre la renta, el notario autoriza definitivamente su instrumento y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad para que se dé publicidad al acto respectivo. Ahí, con ese instrumento notarial, es el título de propiedad de los nuevos herederos o adjudicatarios. Tiempos y plazos. Yo creo que un procedimiento no contencioso de sucesión testamentaria, pues, por mucho puede durar un mes, 30, 40 días aproximadamente, sin tener ningún problema. Como le digo, solamente la etapa un poco de que tarda un poco de tiempo son las publicaciones, porque se tienen que hacer cada 7 días de la radicación. ¿Y por qué se hace esta publicación? No lo señalé. Se hace esta publicación por si existiera la presunción de que hay alguien con derecho a heredar, o en su caso que hay deudas de la persona o de la sucesión. Es importante, por eso se hace eso, por eso ustedes ven en los periódicos los avisos notariales. Eso es en síntesis el procedimiento sucesorio testamentario ante notario, que como les digo son 40 días desde que se inicia la radicación, bueno, previo a los informes respectivos ante las instancias que les señalé, y se hace la adjudicación conforme los pagos y declaraciones correspondientes dispuestos, para que a los interesados o los herederos o legatarios se les entregue a cada uno un instrumento o una escritura que acredita que ellos se adjudicaron un bien inmueble por herencia de una sucesión determinada para todos los efectos legales correspondientes. Eso sirve como título de propiedad. Es un procedimiento rápido y no costoso. Eso es por lo que respecta al procedimiento sucesorio testamentario. Ahora, voy a hablarles del procedimiento sucesorio intestamentario.
¿Qué es el intestado? Pues el intestado es cuando no hay testamento, cuando no hay memoria testamentaria alguna. Y como le digo, este procedimiento se da siempre y cuando no haya controversia de los presuntos herederos. Sí se puede hacer en el Estado de México cuando no hay testamento, cuando las familias se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo desde origen. Si saben de la masa hereditaria, los derechos que le corresponde a cada uno, no tienen ningún problema en poder hacerlo. Iniciamos con el mismo procedimiento. Solicitan ante el notario los interesados o los presuntos herederos, obviamente acreditan con el acta de función, su acta de nacimiento o el acta de matrimonio respectivamente por su vínculo consanguíneo respectivo. El notario, a su vez, también tiene que pedir un informe al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad correspondiente, dependiendo del último domicilio, y también al Poder Judicial. Aquí lo más importante es que de estos informes, cuando se los entregan al notario, no los entregan, obviamente señalan que el señor Juan Pérez Rodríguez, con su CUR número tal, pues es muy importante la CUR cuando comparezcan a otorgar un testamento, porque hay muchos homónimos. Hay cuántos Juanes Pérez hay, o Pedro Pérez, hay muchos homónimos. Por eso, la única diferencia que nos hace a nosotros como mexicanos que no caigamos en esta situación es controlarnos a través de nuestra CUR respectiva. El notario, cuando solicita estos informes, solamente necesita la CUR para poder identificarlo en el Sistema Nacional. Si hay un aviso de que no hay ningún testamento, memoria testamentaria alguna, el notario ya con estos informes procede a hacer lo mismo. Un instrumento notarial donde hay una radicación, donde se reconocen como herederos, los presuntos herederos. ¿Quién tiene derecho a heredar? A ver, nomás como un ejemplo. Si muere un padre de familia, ¿quién tiene derecho a heredar? Pues tiene derecho a heredar la esposa y los hijos. Y es importante también señalar, eso no lo dije, siempre hay que ver el estado civil por el cual se casaron las personas. En este caso, si una persona se casa por separación de bienes, pues se va a adjudicar el 100% de derechos de propiedad que le correspondían al decúbito. Si la persona que falleció se había casado por sociedad conyugal o bienes mancomunados, como se conoce en otro estado de la República, entonces tiene que adjudicarse única y exclusivamente el 50% de derechos de propiedad que le correspondían al decúbito. Entonces, en esa radicación que hace el notario, toma conocimiento, hace el vínculo consanguíneo de las personas que están compareciendo, que son presuntas herederas, también tiene que haber la comparecencia de 2 testigos, se hace la radicación, se declaran herederos, y aquí lo más importante es que los herederos, previamente, como no hay controversia, se pusieron de acuerdo para designar a un albacea, mismo que ellos pueden determinarle una fianza o caución, o, en su caso, dejarla para que no haya este tipo de fianza o caución. El notario hace lo mismo, se firma el instrumento notarial y se manda a hacer 2 publicaciones cada 7 días. En periódicos de circulación nacional, en la Gaceta de Gobierno respectivamente, por si existiera, aquí es muy importante señalarlo, porque es un sucesorio intestamentario. Recuerden que no hay disposición testamentaria alguna respecto de la masa hereditaria. Entonces aquí es donde pueden resultar los problemas y les pueden ir a tocar la puerta a las personas. Por eso es importante hacer una cultura del testamento. En estas publicaciones puede ser que pudiera aparecer un presunto heredero, un hijo reconocido, pues no sé si llamarle concubina o alguien que estuvo por ahí que tenga derechos, bueno, si estaba casado o no estaba casado, dependiendo de la circunstancia. Y en todo caso, pues sí, si hay una controversia, pues la persona va a comunicar al notario y el notario en ese momento dice, pues se van a tener que ir al juzgado a arreglar este asunto, porque aquí no se puede. Pero bueno, para el caso que esto fuera práctico y no hay problema, todos están de acuerdo, se hacen las publicaciones y entonces el albacea hace lo mismo que en la sucesión que le platiqué anteriormente.
hace la fórmula, el inventario y avalúo de los bienes, de la masa hereditario del de cuyos, hace la administración y rendición de cuentas, y aquí es muy importante, formula el albacea el proyecto de partición. Esto es vital. ¿Por qué es vital? Porque finalmente aquí es donde ya la gente ve que efectivamente hay un acuerdo. Aquí es donde a veces se han frenado las cosas en procedimientos ante notario, y lamentablemente ese es lo que se lleva más tiempo, y ustedes lo saben que son abogados y litigan, el presentar proyectos de partición en una sucesión intestamentaria ante un juzgado, pues se pueden llevar un ratito, pues porque ahí entra un fenómeno muy importante que no tiene nada que ver con la justicia, sino esto se llama discordia. Y la discordia es más fuerte que la ley. Así nomás se plantea. Regresando, se hace el proyecto de partición en la sucesión intestamentaria, y aprobada esta por los herederos instituidos, entonces se hace ya la adjudicación respecto. Igual, el notario en un instrumento notarial formula el instrumento del inventario, administración, proyecto de partición y adjudicación de los bienes. Y en esto se hace toda la designación de qué se va a adjudicar a cada uno de los herederos o legatarios correspondientes. El notario pide sus certificaciones, hace su primer certificado de libertad de gravamen ante el registro público de la propiedad, para que sea la anotación preventiva de que se está haciendo una adjudicación ante el notario. Igual lo hacen en la sucesión testamentaria, que me faltó precisar. Pero se manda a pagar y a declarar el pago de impuesto de traslado de dominio, es un impuesto municipal, y también se hace la declaración correspondiente de impuestos sobre la renta. El notario, teniendo esto, autoriza definitivamente su escritura y la manda a inscribir al registro público de la propiedad para entregarle a cada uno de los herederos de una sucesión intestamentaria un título de propiedad del bien inmueble que fue adjudicado en razón de la sucesión intestamentaria de la cual fue parte dentro de ese procedimiento. En síntesis, este tipo de procedimientos son muy rápidos, son económicos. Obviamente aquí en lo económico estoy diciendo que una radicación actualmente, el arancel del Estado marca, ¿cuánto? 16.500 aproximadamente en el Estado de México, que incluye obviamente las publicaciones, la Gaceta de Gobierno y todo lo demás. Y las adjudicaciones se hacen en razón de los valores. Si es un valor de avalúo, se va a tomar el valor respectivo, porque conforme esos valores se hacen los pagos correspondientes de los traslados de dominio y de la declaración de impuesto sobre la renta, y, lo más importante también, los derechos de registro público. En síntesis, es un procedimiento rápido. Obviamente el notario tiene que formularles a cada uno de ustedes, en cualquiera de los dos procedimientos, un presupuesto debidamente desglosado, donde va cuánto tiene que pagar certificaciones, cuántos de publicaciones, cuánto es de gestoría, si se hace gestoría, traslado de dominio, derechos de registro, y lo más importante, el arancel del notario. Y este arancel, fíjese, hay muchos... ¿Estás leyendo también tú? Hay mucha controversia, porque a veces creen que el notario cobra mucho, y es en razón de la propiedad. Oiga, es que me van a cobrar el 10% de la propiedad, pues mejor no hago nada. A ver, no, señores y señoras, eso no existe, eso no es cierto. Eso no es cierto. Se hacen las adjudicaciones en razón de los valores fiscales que representan derivados del avalúo, del valor catastral, y para tener las cosas claras y no haya, de alguna manera, controversias. Pues en síntesis, esto es lo que yo les he venido queriendo platicar. No sé cuántos minutos ya nos llevamos. Oh, está muy bien, casi más de 40 minutos aquí hablando. No sé si tengan alguna duda que le pudiéramos rápido responder. Pero de todas maneras, yo les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti, licenciado, que me hayas abierto este espacio, de platicar acerca, no solamente con la sociedad, sino con los abogados, con todos ustedes interesados en los temas. Espero que haya sido claro, y si tienen alguna duda, de todas maneras, yo siempre estoy a sus órdenes. Aquí, probablemente, le voy a pedir al licenciado que les dé mi correo electrónico, algún teléfono de WhatsApp, por alguna información que quieran,
Y como siempre yo estoy a sus órdenes y los invito solamente a que todos los miércoles vean mi programa. Traigo a muchas personas, hablo de temas muy importantes. La semana pasada esta semana hablé acerca de la revocación de poderes notariales y sus consecuencias jurídicas. Ustedes que son abogados lo saben, cuando se les otorga algún mandato específico para un negocio jurídico. La siguiente semana voy a hablar de delitos informáticos. Voy a hablar con un especialista en esta materia de delitos informáticos y sus causas comunes. Esto va a ser la próxima semana, el próximo miércoles. Pero de todas maneras, mi queridísimo maestro Arturo, muchas gracias por la invitación. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto esto es. Muchas gracias. Sí, gracias, maestro. La verdad es que muy buena la charla que nos has permitido tener. Agradecemos hayas aceptado nuestra invitación. Sin embargo, tenemos unas preguntas, si tú nos permites poder expresarlas para que las desahogamos en este momento. ¿Tienes tiempo, notario? Sí, claro, si quieres unos 5 minutos para que desahogar. Mi queridísimo Aníbal González, qué gusto verte, viejo. Dice, bueno, habla sobre el impuesto sobre la renta, ya lo habías comentado. Nos hablan también respecto, nos están comentando, en el caso de que los bienes estuvieran en otro estado, independientemente de que se hayan iniciado ante un notario de X entidad, ¿él se encarga de recabar precisamente los documentos de estos bienes? Mira, es importante que te lo precise, por eso se me olvidó hablar de la jurisdicción y del último domicilio. El último domicilio, pues obviamente, a ver, si casos prácticos. Una persona originaria del Estado de México va y otorga su testamento en Sonora, pero los bienes están en el Estado de México. El notario del Estado de México puede conocer el asunto. Hay una cuestión que ahí, en el caso de la testamentaria, puede hacerse sin problema, pero también depende mucho de las legislaciones. Aquí en el Estado de México hablamos del último domicilio. Tiene que haber residido en el Estado de México, en los 125 municipios del Estado. No importa que tenga bienes en Sonora, Chihuahua, en Chiapas, se puede hacer la propia regresión. En el caso contrario de las sucesiones intestamentarias, hay criterios que algunos compañeros tienen y que, bueno, a veces también hay que ser muy, muy objetivos en esto, por el asunto de ponerse de acuerdo respecto de la jurisdicción. Pero esto tiene de alguna manera algunos problemas y que pueden ser de alguna manera declarando nulidades del acto. Por eso, ¿yo qué sugiero? Que si sus clientes otorgaron su testamento en la Ciudad de México o en el Estado de México y los bienes están en la Ciudad de México, pueden hacerlo ante cualquier notario del Estado de México o de la Ciudad de México sin problema. Si hay mayor complicación de jurisdicción, yo les sugiero que mejor recurran ante el notario de la entidad federativa donde fue el último domicilio del decónyuge. Sí, allí tenemos otra, dice, en un intestado donde la propiedad está en nombre del fallecido y otra persona más, y se quiere vender la propiedad, ¿hay que hacer todos los trámites? Bueno, sí, para poder vender se tiene que hacer primero adjudicar. Hay una etapa en donde sí se pudiera enajenar los bienes a través del albacea. El albacea puede vender, pero tiene que tener el consentimiento de los coherederos. A veces hay unas etapas que se pueden hacer. Sí se pueden formular ventas de sucesiones. Estas las tiene que formular el albacea con el consentimiento, siempre y cuando cuente con el consentimiento de los coherederos. Si alguno de los coherederos no está de acuerdo, no se puede hacer. En todo caso, se tiene que terminar la adjudicación hasta adjudicar los bienes y ya cuando se haga la adjudicación, pues ya tendrá el derecho legítimo de poder vender la propiedad. Ok, tenemos otra pregunta. Que si la adjudicación se puede hacer al momento de la venta del bien inmueble y tiene que estar presente el albacea, ¿es necesario que esté presente el albacea? Bueno, el albacea es la persona que adjudica el bien inmueble. Cuando se adjudica, obviamente se pagan los impuestos. Se puede hacer en un mismo acto, pero se tiene que hacer la anotación preventiva en el registro público de la propiedad.
Yo ahí nomás lo que sugiero es que primero se haga la adjudicación, se tome razón, se inscribe el instrumento en el registro público de la propiedad respectiva para que haya publicidad del acto y posteriormente, en todo caso, se pueda hacer la enajenación sin problema. Hay una pregunta, dice que, señor notario, ¿considera que para la transmisión de dominio de bienes inmuebles es mejor la donación que el testamento? Bueno, sí, yo creo que aquí es muy importante, fíjese, yo siempre he hablado, dependiendo de los intereses, la necesidad o el interés de la sociedad, los notarios somos consejeros jurídicos de la sociedad, pero además somos ingenieros de la legalidad. ¿Y por qué les explico esto? Porque nosotros tenemos que estructurar los actos jurídicos. Sí, yo recomiendo que en todo caso puedan hacerse donaciones, pero cuando se hace una donación es como una herencia en vida, para que me entiendan. Pero a la par, siempre he venido sugiriendo que cuando se hace una donación, se constituyan algún derecho. ¿Y qué sí puede ser o un derecho, un uso? Que puede ser un usufructo vitalicio por parte del donante. ¿Por qué hago esto? Porque es un candado jurídico. Miren ustedes, las circunstancias cambian, siempre. A ver, los padres con los hijos, pues puede haber una relación magnífica, pero si cuando la persona tiene la mayoría de edad o se casa e incluye dentro de de su familia, estos factores externos que siempre he llamado, que tienen que ver no solamente con la discordia, sino también con el cuñado, la cuñada, el tío, la suegra, el suegro, se vuelven muy complicados. Yo tengo casi 19 años, el 5 de julio cumplí 19 años de notario en el Estado de México, de ejercicio profesional. Y en estos años he advertido una serie de problemas graves, porque a veces me han pasado casos y he escuchado casos de cómo con contratos de donación, a veces los hijos obran mal. A veces a hijos, cuando se les dona, que son menores de edad, cumplen la mayoría de edad, echan a sus padres de su casa. Así, dice que ingratitud puede prosperar. Sí, son procedimientos que se pueden hacer, pero por eso siempre nosotros, los notarios del Estado de México, sugerimos que si se hace una especie de donación, que es una herencia en vida, tengan un candado legal. Y este candado legal es a través de un usufructo, de un derecho de habitación, de lo que pudiera ser dependiendo la necesidad de cada familia. Notario, tenemos una pregunta bastante importante. Dicen que si el testador estuvo casado, ¿puede testar todos los bienes? Si estuvo casado bajo sociedad conyugal. No, a ver, el testador solamente va a disponer única y exclusivamente de la parte proporcional que le corresponde de la sociedad conyugal. Es decir, solamente va a testar, va a heredar o va a legar respecto al 50% que le corresponde de los bienes. Cuando es un matrimonio, nosotros, cuando viene a hacer un testamento, sugerimos que ojalá y puedan platicarlo adecuadamente para que su disposición testamentaria vaya en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si no generan conflictos y problemas. Te propongo un caso. Una casa habitación, el 50% de una familia de 5 hijos, el padre, su 50% se lo deja solamente a una persona, a uno de sus hijos, en testamento. Y la mamá, en su testamento, respecto al 50%, se lo deja a sus 5 hijos, o a sus 4 hijos. Fíjate nada más, no solamente la controversia. Cuando se haga la sucesión testamentaria de ambos, pues ¿quién tiene derecho? Pues a heredar, bueno, los que están incluidos en el testamento, el que heredó, el papá, el hijo va no solamente a heredar el 50%, más el 10% que le asiste de la mamá. Así es. Entonces, a ver, son conflictos que de alguna manera se generan. Pues ahí cada testamento, cuando vienen a buscar al notario, el notario tiene que asesorarlos, tiene que guiarlos y decirle los pros y los contras respecto de poder heredar.
Como sabes, esto es libre, la persona tiene que disponer libremente de sus bienes y en esa razón se hacen las cosas. Notario, hay otra pregunta, pero esa la tengo a través del chat de WhatsApp. Dice, si la persona, estando casado, vendió un inmueble, y en la transmisión de la sucesión no se manifestó precisamente el testamento, esa compraventa es nula. A ver, si se hizo anterior, antes de que muriera el señor, Anterior. bueno, si se hizo a través de escritura pública, pues es válida. Si se hizo a través de contrato privado, pues la persona a quien le vendió va a solicitar su formalización a través de un juicio. Y entonces esa persona va a demandar a la sucesión testamentaria o intestamentaria para que de alguna manera formalice dicha operación. Dice, si el bien inmueble se transmitió mediante donación, pero no se formalizó el acto, el donante ya falleció, ¿cuál es la recomendación? Bueno, si no se formalizó, bueno, tiene que formalizarlo, puede formalizarlo a través de un juicio. Es un juicio que tiene que llevarse, pero me tienen que dictar que efectivamente hay un contrato base, que hay capacidad jurídica, tiene fecha cierta, objeto determinado, que haya consentimiento, estén las firmas, porque luego a veces aquí se ve cada cosa que olvídense. Y la verdad es que son muchas dudas que tenemos, señor notario, sin embargo, pues no queremos abusar de su tiempo, porque usted amablemente nos atendió sin ningún beneficio respecto a esto. Regáleme, por favor, si me hace llegar vía WhatsApp sus ligas para que las publiquemos directamente en el chat de esta entrevista, porque nos lo están solicitando para que tengan sus datos. O si usted... Con mucho gusto te la mando, y antes de cerrar, que saludar al notario que me está viendo, mi amigo Víctor Humberto Benítez. Mi queridísimo Beto, qué gusto verte, viejo. Ojalá inviten, te lo digo, Arturo, a Beto, invítalo a uno de tus programas. Beto es un extraordinario académico, es doctor en Derecho, acaba de doctorarse. Muchas felicidades, mi queridísimo Beto, pero además es un extraordinario académico. Te lo recomiendo. Beto, ojalá y puedas participar, aunque no tienes tu micrófono apagado, pero ojalá y puedas aportar también parte de tu experiencia, no solamente en notarial, sino como abogado. Y bueno, pues agradecerle a todos ustedes que me han permitido platicar a la Notaría 143, no sé de qué parte, Erika Gazones, creo que es en el Estado de México, imagino que sí. Bueno, a todos los que me ven, muchas gracias, y yo estoy aquí en Metepec, Estado de México. Mi correo electrónico es notaria125@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar y les voy a mandar también. ¿Tienes el teléfono de WhatsApp para mandarlo? Es el 7225 50 88 57. Perfecto. Ahí cualquier cosa me pueden marcar. Pues, si quieres ponlo, o no sé si puede alguien ahí ponerlo en el chat para que lo pongas directo y puedes poner tu número, si no ahorita yo lo pongo. Tenemos una última pregunta, si me lo permites, mientras pones el escrito. Dice, en una sucesión de testamentaría ante notario en la práctica notarial, ¿cómo soluciona si existe error mecanógrafo en el nombre de un cónyuge en el matrimonio y en el testamento se designó con otro nombre y en diferentes actos jurídicos los utiliza en forma indistinta? Es una cuestión de nombres, notario, a veces que se nos presta. Bueno, si solamente es un error ortográfico, es decir, que diga Pérez con Z o con S, puede ser una declaración de identidad sin problema. Pero por decirlo, si hay un nombre que no corresponde, por decirlo, a veces María de Jesús Pérez González, pero en todos los papeles aparece como Jesús, tienen que hacer juicios de identidad. Oiga, de rectificación en un caso. Aprovechando eso precisamente porque ya sabe a veces que en los nombres no tenemos problema o tenemos errores ortográficos. Por ejemplo, si escribiera en algún momento Gerardo con J o Gerardo con G, ¿ese nos genera un problema? Sí, claro, y además eso hay que tenerlo desde antes, porque a ver, miren, si normalmente esto se hacía antes porque había una gran equivocación de los oficiales del registro civil. A veces por un error ortográfico, pues las personas pues, tienen muchos problemas en la vida. Y
Si no lo corrigen en su momento, pues no pueden heredar, porque si en el testamento el señor dice que es Gerardo, como tú lo dices, lo pusieron con J y no con G, pues hay la presunción de que es otra persona. Claro. Pues tienen que ahí, de todas maneras, dentro del proceso, abrir un juicio para hacer la rectificación, aclarar la identidad, el vínculo consanguíneo, pero en síntesis, eso es lo que tiene que ser. Ponle el correo electrónico al mío, notaría 125. Pues muchas gracias, Arturo. Yo no sé si tengan algo, ya nos echamos casi una hora aquí, maestro. Así es, no, notario, más bien después te hago llegar todas las dudas y si nos regalas otra charla en lo futuro, te vamos a agradecer bastante e invitando a tu amigo que nos acaba de recomendar, si me haces favor. No, el Beto es buenísimo, este cuate. Se lo recomiendo. Es doctor en Derecho y además es mi colega aquí, notario de Metepec, Estado de México. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que haya quedado claro el procedimiento. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto pueden hacérmela a través del WhatsApp que está publicado. Estoy a sus órdenes y los invito a ver mi programa de todos los miércoles que se llama La Hora del Notario. Y como les digo, es un programa de información jurídica en un lenguaje claro, práctico, que podamos iluminar a la sociedad. Porque una de las grandes enfermedades que padece el mundo, ¿saben cuál es? No es la pandemia, es la ignorancia. Y si nosotros abrimos, iluminamos el camino de algunas de las personas, estamos colaborando con el mundo y con la sociedad. Muchas gracias a todos, gracias Arturo por todo y les mando un abrazo fraternal a todos con todo cariño y pues, primero Dios, esto tiene que pasar y algún día nos abrazaremos fraternalmente. Claro que Saludos sí. A todos con un abrazo. Un abrazo en la distancia, notario. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias.